que bueno, la he saludado cuando su mamá está tomando clases del instituto en línea, está en la casa de ella allí en Ecatepec, y a César Perseus Negan, que justo nos estamos poniendo de acuerdo para hacerles una visita allí a Ecatepec, con todo gusto, vamos a darnos la vuelta y podernos conocer, que justamente las reuniones digitales han extendido el Ministerio de Conexión Vida y hay algunos que pues, por la distancia no pueden congregarse y están allí, por ejemplo, en Ecatepec. Ahora, Querétaro, y también aquí en Querétaro tenemos 2 sedes, en Puebla tenemos 3 sedes, en Celaya tenemos 3 sedes, también en Reynosa, incluso mi hermano Alfonso Alviso está hasta España. O sea que si tú estás en estos lugares que acabo de mencionar, no hay pretexto para no congregarse. Sobre todo aquí en Querétaro, hoy estamos transmitiendo pues, el programa de Fe, Esperanza y Amor. Como cada viernes, nos da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos todos ustedes que no queremos obviar que están aquí entre nosotros, y a los que se están conectando por primera vez, más que bienvenidos. Estamos en la serie, la de Fe, Esperanza y Amor, de Enemigos del Corazón. Hubo un intro y luego se revisó el primero de los temas, el primero de los 4 enemigos donde estamos enfocando, porque la verdad es que hay muchos más enemigos en el corazón, hablando de los sentimientos y las emociones. No estamos hablando de colesterol, pues, que es enemigo del corazón, los triglicéridos, cuando están la presión arterial alta, y otros como la falta incluso de hidratación, que te estás hidratando, no sé qué iba a decir allí. ¿Escuchaban esto la semana pasada, lo que dijo en cuanto a estar hidratados? Y mencionó una palabra que a mí se me escapa. Bueno, pues él, aparte de pastor, es nutriólogo, y yo dije, es cierto, entonces tus órganos pueden llegar a sufrir si tú no tomas tanta agua, no solo los riñones, sino una cuestión generalizada, ¿no? De esas afecciones no estamos hablando. Es importante cuidar la salud física también, pero integralmente todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy, en Enemigos del Corazón, estamos hablando de esa parte donde somos felices o donde estamos tristes o donde nuestra personalidad como centro tiene cabida, o nuestras emociones, intelecto, decisión, voluntad está. Enemigos del Corazón, la primera semana, pues después del intro revisábamos el primer enemigo, que era la culpa. La culpa usa una palabra frecuentemente y la culpa es debo. Le robé a alguien por haberlos dañado, tomado una mala decisión, y vimos que hay gente que carga por años, incluso décadas, la culpa y no deja vivir dignamente y sanamente. Pero la segunda semana, que Néstor le tocó enseñarnos, estábamos hablando de la ira. Entonces la culpa es debo, soy deudor. La ira es tú me debes, me ofendiste, me quitaste, me robaste, porque es el otro lado de la culpa. Me quitaste mis mejores años, me has propuesto un sentimiento de frustración a partir de que no he obtenido lo que yo me planeaba, por todos esos obstáculos válidos. Nunca son válidos los obstáculos, pero válidos, o sea, que yo sienta eso, o no fundados porque son irreales, no ciertos. Pero la verdad es que la mayor parte de las veces todos nos estamos dañando a todos, y mientras no haya humildad para reconocerlo, no lo vamos a arreglar. Y ahí está la deuda, ¿no? Deuda, acreedor, deudor, la relación. Pero hoy, después de pensar que si la culpa habla de que debo y la ira habla de que me debes, hoy vamos a hablar de me debo a mí mismo, y que estamos pensando en que el tercer enemigo del corazón justo es la codicia. Y la codicia, a lo mejor algunos de los que están aquí presentes podrían decir, no, pues yo no tengo problemas con ese sentimiento o pecado. Es más, si estuvieras leyendo un libro que tuviera en orden estos enemigos del corazón, comenzando con la culpa, luego siguiendo la ira y llegando al punto de la codicia, te brincarías a la última que vamos a revisar, que les adelanto, la semana entrante vamos a estar hablando de los celos. También hay celos fundados y celos infundados, como hay culpa fundada o hay culpa infundada, como hay ira fundada, sin fundamento, y hay culpa con fundamento, dependiendo de dónde estemos. Pero en estas palabras que esperemos que se te estén quedando para entender y hacer un análisis valiente de tu corazón, podamos decir, a ver, ¿soy de los que deben? O sea, ¿tengo culpa? Pero no soy de los que deben, según yo, no tengo culpa, pero ¿eres de los que te deben? Porque tienes ira, está un resentimiento, hay frustración. Y hoy, en un análisis valiente con el enemigo más peligroso, que sería la codicia, ¿me debo a mí mismo? ¿Me debo? Ya no es le debo o me deben, ahora ¿me debo a mí?
Eso es la codicia, porque justo cuando estamos pensando en la codicia, que por eso está así esta palabra así un poco más grande, es un enemigo que lo vas a pensar como que intrascendente, no hay ningún problema, no lo tengo yo. De hecho, parado en un espejo, la codicia es algo que no ves fácilmente, pero que sí puedes retratar en la vida de otros. Sobre todo porque la codicia, miren, se puede camuflar o esconder en planeación. ¿Qué tiene de malo planear? Nada, no tiene de malo planear. Se puede esconder detrás del ahorro. ¿Qué tiene de malo ahorrar? No, nada, no tiene nada de malo ahorrar. Pero cuando es exacerbado y extralimitado, ahí estamos hablando ya de un problema serio. ¿Y qué tiene de malo querer tener algo de seguridad? Justo ahí está el problema de la codicia. Nunca es suficiente porque siempre cualquier escenario amenaza tu estabilidad y justo hay que agregarle y agregarle y agregarle. Y se convierte en un problema porque precisamente todo me pertenece. Y es más, el codicioso dice, todo esto me lo he ganado, me lo merezco, es mío y por lo tanto no tengo por qué participarlo con nadie más. No lo decimos así de claro, pero lo vivimos. Así que para repasar un poco podemos decir que la codicia es que creemos que merecemos más y más riquezas y cosas terrenales. Yo me quiero reír ahorita en este momento un poco de esto que estoy diciendo, porque finalmente todos pensamos que no tenemos este problema. Pero ahorita mismo puedo hacer un balance de cómo comencé a tener cosas que llegan a ser extensión de tu vida. Y ahí estamos hablando de codicia. Cuando algo llega a ser una extensión de tu vida y la manera en la que cuidamos eso, yo puedo dar razones válidas por las que quiero cuidar las cámaras para transmitir, y los trípodes para transmitir, y los stands para transmitir, y los cuadros. Yo puedo dar un sinfín de cosas y quiero decirles que pues todo en el uso tiene, claro, una vida útil y algún día esa vida útil va a ser más inútil porque será inútil, ya llegará a su límite y ya no servirá más, ¿no? Entonces estamos escudados de hay que administrarlo bien, hay que cuidar lo que Dios nos da y ahí está sobre la gente, pregúntenle a los que están a mi alrededor, siempre les estoy diciendo conectar y desconectar, no aflojar y abocardar. ¿Quieren saber de qué se trata? Investiguen el primer curso de capacitación para ser un técnico en switcher aquí. Así estamos justificando, pero más que eso, me estoy pensando en lámparas Coleman. ¿Cuántas lámparas para acampar tienes en tu casa? La última vez que las conté yo tenía 76 lámparas. ¿Pero qué mal le hace eso a alguien? No, ¿verdad? No le hace mal a nadie que yo tenga 76 lámparas algunas, la mayoría me las han regalado, pero comenzó con una lámpara en donde les tengo cierto cuidado, en una cierta repisa, y en algún punto todo eso se vuelve extensión de tu vida. Y te das cuenta que tienes el problema cuando crees que merecemos más y más cosas terrenales y que vamos añadiendo una y otra más, pero la prueba de fuego es cuando alguien te pide, en mi caso, una lámpara prestada. Ahí está el problema real. La verdad es que tienes excusas, es que son para el campamento y si no son para el campamento, ¿por qué la voy a prestar, no? Porque la va a tirar, la van a romper, no la van a saber usar, va a explotar porque son de gasolina, por cierto, mis lámparas, ¿no? Así podríamos explicar en tu contexto las cosas que han llegado a ser extensión de tu vida porque creemos que merecemos más y más riqueza y justo no tenemos límite. Así que la frase preferida para los que tienen el problema de la codicia o llegamos a tener el problema de la codicia en este tercer enemigo del corazón, la codicia dice, me lo merezco, me lo merezco. Ahora, bueno, vamos a pensar no en anuncios, ¿verdad? Y creo que lo valgo. ¿Se acuerdan los que son más o menos de mi edad? Esto cuesta tanto, pero creo que lo valgo. Sí, puede ser en alguna manera ponerlo en equilibrio, pero estamos hablando aquí de una actitud perniciosa que está de fondo y que como está camuflada, no podemos notar, ni yo la acepto, pero además justifica todo lo que hago. Y a esto Jesús tiene que decir, nuestro Señor Jesucristo, si ustedes leen allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, desde el versículo 1, que las multitudes pues iban tras de él por morbo, por interés, muchas otras razones, pero algunos iban también por antagónicos o contrarios, o sea, enemigos. Y ahí estaban los discípulos, como los que le seguían y a quienes estaba instruyendo, pero igual todo el cúmulo de personas que sencillamente no figuraban como nada, pero estaban siguiendo a Jesús, y también estaban los fariseos y los escribas. Y les está advirtiendo Jesús, mira, guardaos de la levadura de los fariseos.
Básicamente porque son hipócritas. Y la hipocresía es una situación de fondo en donde uno no acepta lo que es y justifica lo que es en apariencia delante de los demás con una serie de regulaciones humanas y costumbres humanas y reglas humanas y además también opiniones, por supuesto, humanas, pero ese es el fin, con el fin de estar condescendiendo con las personas. Aquí el tema no es Dios, el tema es qué se espera que se vea o qué se espera que se haga en el estereotipo, en el paradigma, en la estructura ya establecida de años, que la gente, ahí Cristo en ese contexto, con toda esa gente, le dice a la gente y a sus discípulos en particular, le dijo uno de la multitud, maestro, perdón, yo estoy leyendo mal, ¿no? Le dijo uno de la multitud, a ver, ayúdeme a leer, ¿sí? Maestro, di a mi hermano que parta conmigo. Y está en rojo una palabra, herencia. ¿Y qué quieren que hagan con la herencia cuando no te toca? Que la compartan. Ni siquiera que la partan, que la compartan conmigo, ¿no? Y Jesús se va a maravillar porque esta no es la prioridad de Cristo en ese momento de lo que está haciendo, pero esto como un botón está exhibiendo la codicia que la gente normalmente tiene. Bueno, miren, ¿quieren conocer a alguien? ¿Quiere saber las actitudes malas de codicia y de dinero? Pues hablemos de herencias, hablemos de deudas. De hecho, los que tienen problemas de codicia siempre andan contando hasta los últimos centavos en las deudas y andan peleando por cosas intrascendentes que realmente hasta incomodan a todo mundo cuando hablamos de unas diferencias mínimas, y esa es una actitud de codicia, no de ahorro, no de administración. Perdón por los que están aquí conectados que podrían decir, es que yo soy muy ahorrativo y como soy muy ahorrativo, pues cuentas claras, amistades largas y lo exacerbamos. 10 pesos más, 10 pesos menos no me hacen rico ni pobre. Y no es una actitud mala hacia el dinero, sino vamos a ver que tenemos que ser generosos y la generosidad tiende a poner, a dar con liberalidad y a no andar así comprimido y oprimido por 2, 5, 7 pesos, perdón que esté dando cantidades, porque así de ridícula es y de lacerante la avaricia y también dañina para todas nuestras relaciones, porque en todos los enemigos del corazón, cuando hablamos de la culpa, es que alguien, sobre todo alguien particularmente, robó a un buen cúmulo de personas. Cuando hablamos de la ira, es una circunstancia de frustración donde creo que otros me deben, están sufriendo las relaciones personales y está reduciendo la calidad de vida de la persona de la que sufran de ira o que tenga culpa. Pero ahora agreguémosle la envidia, que parado en el espejo es difícil de distinguir y que solamente podemos ver las actitudes de otros, pero no vemos la propia, en donde estamos siendo con otros pues severos y con nosotros estamos siendo laxos o livianos. Y en esta petición de la multitud, pues Cristo les va a decir, por eso ese más él, ese acentuado él, pronombre personal, que es Jesús, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Hay prioridades, aún en el ministerio de Jesús había prioridades de lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, justo nosotros así, y ese no era el enfoque de Jesús, donde siempre le estamos pidiendo a Cristo por nuestras injusticias y que la gente, o sea, pues que Él haga exactamente lo que queremos. ¿Quién me puso por juez? Ahora, ahí tengo en rojo juez, porque Cristo sí es juez, pero no de esa actitud en particular, sino de nuestra vida en general, y algún día habremos de dar cuenta delante de Él. Pero partidor, o sea, en este momento yo soy tu mayordomo y tu administrador, y les dijo, aprovecha la ocasión a todos, y les dijo, ahora son todos, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que ese mirad es como decir, a ver, aguas, lo que sigue. A ver, pongan atención. A ver, vamos a poner los puntos sobre las íes. Guardaos de toda avaricia, porque nunca vas a reconocer que eres avaro. Ahora, por cierto, la avaricia, que es nuestro problema, y el concepto equivocado de los hombres, aquí está por Cristo aclarado. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hace rato usaba una frase donde tal vez ustedes podrían analizarse conmigo y decir, a ver, tengo apego a mis cosas a tal grado que han llegado a ser una extensión mía. Ese es un problema particular de los melancólicos, ¿eh? No nos gusta que nos maltraten nuestras cosas y nos gusta que las cosas estén en perfecto estado todo el tiempo y tienen un uso. Me estoy exhibiendo aquí delante de ustedes porque yo soy colérico melancólico, o sea, no estoy exento de estos problemas y de cuidarnos de esto, ¿no? La avaricia entonces puede ser que tengamos un síntoma inequívoco de ella,
que en alguna forma, algún objeto, alguna cosa se ha vuelto extensión de nuestra vida y ahorita en este instante me está viniendo a la mente, de verdad que no lo tengo en mis apuntes ni nada, un ejemplo cuya familia odiaba a un coche en particular. Era un Barracuda modelo 1965, color dorado. El que lo compró era el segundo dueño, o sea, lo compró seminuevo. Entonces, cuando la familia viajaba, de historia de la vida real, de familia política cercana a mí, por supuesto, pues el dueño del coche, el papá de la familia, paraba el auto donde lo pudiera ver. Y si tenían que estar comiendo en un lugar donde él no pudiera estar viendo su coche, no paraban ni seguían. Por cierto, sus hijos no lo podían usar, ni se podían subir, y qué decir de comer arriba del coche, ¿verdad? No. Pasaron los años, murió la persona y la extensión se quedó, o sea, el coche se quedó y él, como será la historia de todos nosotros, se fue. Pues cuando llegó el momento de repartir la herencia, nadie quería el coche. Así que mi familiar, que no es mi familia política, fue el que recibió la herencia porque a ese coche nadie lo quería. Justamente por lo que estaba relacionado con él. La abundancia, pues, de los bienes que posee no es nuestra vida. Entonces Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque no solo tiene que ver con el dinero, sino con un montón de cosas, y está una advertencia porque todos somos susceptibles a caer en esta, y además, debido a que la codicia, digámoslo así, o la avaricia, de las 4 condiciones o los enemigos del corazón de los que estamos considerando y hablando, la codicia es la más sutil o la más imperceptible de todas las condiciones que atacan a nuestro corazón. Por cierto, a veces desprevenido, que además la codicia puede residir en nuestros corazones y estar viviendo allí sin ser detectada por añísimos y tener un estilo de vida que ha estropeado mucho y además, como estamos desprevenidos, somos susceptibles a repetir esta enfermedad y a contagiar a otros con esta enfermedad debilitante de nuestro corazón. Sobre todo porque es difícil. Sobre todo es difícil de diagnosticar, especialmente si se autodiagnostica. Y aquí en este auto tengo otra anécdota que hoy me voy a ventanear un poquito delante de ustedes. Tengo más o menos 28 años, no más o menos 28 años de ser predicador, maestro, conferenciante, pastor. Y tengo otros 2 años más de hacerlo ya así extraoficialmente, que son 30. Y una vez en una congregación, que ustedes ignoran cuál, porque he estado incluso en Sudamérica, en algunos países, y en Norteamérica, en Estados Unidos, en la mayoría de los estados de Estados Unidos, enseñando y predicando, y por supuesto México, pues recorrido muchos estados de la República, predicando. Así que un día estaba predicando, y en esto de diagnosticar, ahora que estoy hablando de la lámpara Coleman, me doy cuenta de lo que estoy hablando, de las extensiones que todos podemos llegar a tener. Justo un día predicando desde el frente dije, hablando de los pecados, pues para empatizar con la gente y ser un poquito empático y decir, pues nosotros también, miren, todos los seres humanos tenemos pecados. Y claro, hay unos que practicamos más que otros o que otros ni siquiera tenemos. Y por ejemplo, yo les dije, le doy gracias a Dios que yo no tengo el pecado de la envidia o de la codicia. En ese momento, cuando dije eso, alguien frente a mí, un poquito del lado izquierdo, recuerdo bien, comenzó así como a inconformarse, a molestarse, y mientras más yo repetía, de verdad, que si hay un pecado con el cual yo no batallo, es la envidia, la codicia, y lo sigo creyendo a ese nivel general. Pero ¿qué tal las lámparas Coleman? Ahora, cuando yo estaba diciendo que yo no practicaba ese pecado y no lo tenía esa debilidad o ataque, pues por supuesto que la persona que se estaba inconformando quiere decir que algo le dolía de lo que estaba diciendo y decía, pero ¿cómo es posible que él no y yo sí? ¿Quién sabe, no? ¿O cómo se atreve a decir eso si todos? No sé, pero algo le dolía de lo que estaba diciendo. Justo el autodiagnóstico para que sirva tiene que ser honesto y esta enfermedad o este enemigo del corazón, primero la culpa, luego la ira, hoy estamos hablando de la codicia, puede ser el más peligroso porque es imperceptible y a nosotros, sencillo, lo podemos incluso camuflar diciendo, es administración, yo defiendo lo que Dios me dio y lo estoy administrando. No, es prevención, estoy garantizando una seguridad en el futuro. Además, a quien no le gusta ahorrar, hay que ahorrar, pero hay personas que han llegado a ahorrar tanto que nunca han dejado margen para ser generosos con nada. Así que Jesús descubrió la mentira el ahorro, la administración y la prevención que alimenta toda avaricia, y la mentira que alimenta toda avaricia sencillamente es la vida del hombre no consiste
en la abundancia de los bienes que posee. Ahí está el engaño en el cual todos hemos caído. Ahí está la mentira. Miren, leámosla y veámoslo como Jesús lo dijo claramente. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahí estaba Jesús desenmascarando una mentira donde muchos de nosotros hemos llegado a hacer extensiones, las cosas de nuestras vidas, y han llegado incluso a ser más importantes que las personas. Y para ponerlo en justo equilibrio esto, yo también debería decir aquí que las personas en general no deberían abusar, no deberíamos abusar nadie de nada. Por decir, cuando alguien te pide prestada una guitarra, mi avaricia diría, no, me vas a rayar mi guitarra. Pero estás poniendo más en alto el valor de una guitarra que de una persona, y su vida, y su alma. Y en la casa, cuando los hijos, cuando estamos hablando de, papá, ¿me prestas? Y lo que sea, libro, herramienta, no sé, lo que más interesa. No, porque lo estamos guardando para que sirva, ¿no? Pero estamos poniendo por encima aquello que ha llegado a ser extensión de mi vida, de la persona, el valor que una persona debería tener, y las cosas han llegado a tener más valor que nosotros. Así que toda la gente debería saber que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La respuesta es, ¿pero nosotros sabemos eso? ¿Todos nosotros sabemos eso? La respuesta es no y sí. No todos sabemos eso, y además hay personas que creen que su vida en cierta manera es más o menos la suma de todo lo que poseen, y hasta se dice en este refrán, como te ven, te tratan, y hasta justificamos de lo que tenemos y lo que no tenemos. Hoy en día muchos de nosotros estamos propensos a tener esta creencia de lo que tenemos nos da valía, y no es así. Ahora, Jesús va a aclarar el punto y va a dar una historia que hoy solamente vamos a leer porque estamos rescatando al principio. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El enemigo del corazón es la codicia, que dices que todo lo que tienes, todo lo que tendrás y todo lo que vendrá a tu camino te lo mereces. Y es difícil de retratar. Entonces la codicia básicamente es me debo todo lo que venga. Así que Cristo les dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Noten ahí la bonanza, ¿no? Había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, este rico, de quien había producido mucho, pensaba dentro de sí, en rojo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ahí se comienza a dibujar este autoengaño de estar parado en el espejo y no darse cuenta de que las cosas se habían vuelto una extensión de su vida, de este rico, dentro de sí, guardar, acumulador, mis frutos. Y dijo el versículo 18, el rico pensando y haciendo una introspección, esto haré, derribaré mis graneros, otra vez aparece la palabra mis graneros, y los edificaré mayores. Nunca es suficiente, siempre hace falta más, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Pero Dios tiene una óptica diferente de lo que está pasando, pero se atreve a ir aún, no a las cosas materiales, sino ahora a las que son inmateriales o espirituales, y diré a mi alma, o sea, aparte de todo, es suya, su alma. Dios da el alma y en conjunción con el espíritu. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ay, todo esto, todo puedes hacer. Alma, muchos bienes tienes guardados, pero entonces Dios le dijo, necio. Déjeme decirlo de otra manera. Allí en algunas Biblias y en algunas versiones está la parábola del rico insensato. Pero Jesús le dijo necio, no le dijo insensato. Está más duro, ¿no? Es confrontador lo que estoy diciendo. Estamos hablando de un enemigo del corazón que es imperceptible, que sí, la culpa, claro, la ira, todo eso nos daña, pero si hablamos de la codicia, el problema es que se acomoda en nuestras vidas, y Jesús, Dios, dice, si vives así, con estas actitudes de mí, grande, más, dándole más valor a las cosas que a las personas, y siendo las de ellas nuestras extensiones de vida, y ahorro, o planeación, o estrategia, o seguridad, Dios dice, necio. Me voy a reír un poquito más para que se siente más suave, ¿no? Necio. Sí es necio el asunto, ¿no? La cosa es que yo me he portado como necio. Igual y tú, tal vez. Esta noche vienen a pedirte tu alma, o sea, todo lo que, así como me has sacado de tu vida, dice Dios, sí, pues tu casa, tu coche, tus cosas, tu guitarra, o tus lámparas, Coleman. Necio, tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y entonces
el énfasis de Dios dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y esta frase nos debe llamar mucho la atención, que está en Lucas 12, el versículo 21. Así es, necio, el que hace para sí tesoro. El que hace para sí tesoro delante de Dios es necio. Y el que no es rico para con Dios. Y nos debe brincar entonces, pues, después de decir esta parábola, Jesús, después de enseñar cómo es que nosotros llegamos a ser en alguna manera ricos para con Dios, Jesús dio su definición de una persona codiciosa. Y la definición de una persona codiciosa, a alguien que quiere todo, que se hace para sí, eso, tesoro. Pero la contraparte, pero no es rico para con Dios. O sea, para sí, tus casas artesonadas, tu salud cubierta, tus viajes cubiertos, tus vacaciones cubiertas, tu ajuar completo para cuando te vas a casar, el ornato de tu casa, todo está cubierto. Pero eso es parte de la codicia, porque la codicia piensa que si Dios nos abandona en algún momento y si yo no proveo para eso, Dios no va a proveer, y menos en el estilo de vida que yo quiero que Dios provea. Ojalá esté escuchando lo que estoy diciendo. A ver, voy a tratar de repetirlo. La codicia es el miedo de pensar que en algún momento Dios me pueda abandonar y que si yo no proveo para mí, cuando Dios me deje, sobre todo pienso que Dios no va a proveer para mí, y menos en el estilo de vida que yo quiero que Dios provea. Porque los pajarillos viven y sin tanto. Porque las aves del cielo viven y sin tanto, y los lirios del campo se visten y sin tanto. Pero la codicia es justo decir, me merezco eso más y lo que vendrá, todavía voy a crecer un poco más. Así que alguien que hace para sí tesoros, pero no es rico para con Dios, esa es la persona necia. Así que ser rico para con Dios se refiere a ser generoso con aquellas personas que están en necesidad. Ser generoso yo creo que no es una palabra que tengamos que explicar, sino es algo que sencillamente no estás contando los centavos, ni los pesos, y dirían algunos, ni los chiles, ni los jitomates en México, ¿no? ¿De cuántos jitomates debe llevar una salsa? Yo digo que nada más 3, y le pusiste 4, ¡uy! Pero discúlpame. Pero miren, yo como pastor sí quiero abonar para el contexto de la iglesia. Nosotros como iglesia deberíamos ser generosos con Dios, con su obra, y agradecidos con todo lo que nos da. Y deberíamos no solo cumplir con lo que Él ha dispuesto como las disciplinas privadas, espirituales, personales, deberíamos ir más allá, y todo esto sería un aprendizaje del ser generosos en tiempo, en bienes, en dinero, generosos con la obra, hermosear lo que Dios nos pone para hacer, y que así nosotros mismos como mayordomos disfrutáramos de lo que Dios nos da, hablando del ministerio en el cual estamos sirviendo, generosos con la obra de Dios, como en los brunch han sido, de llevar todo y poner todo para nuestros amigos y recibir a la gente, y ser generoso en todo lo que podamos hacer para nuestro Dios. Una persona codiciosa es hombre o mujer que ahorra cuidadosamente. Estamos llegando al final para definir este tercer enemigo del corazón. Una persona codiciosa es un hombre o una mujer que ahorra cuidadosamente, pero da escasamente. Da escasamente. Ojalá que yo no esté allí. Ojalá que tú no estés allí. De los que siempre están dando escasamente y que estamos peleando los centavos. Tenemos que ser generosos con Dios. Pero además, una persona codiciosa es las donaciones generosas. Podemos pensar, para los que son codiciosos, romperán el dominio de la codicia en nuestra vida. Eso es lo que hacen las donaciones generosas. Así que si crees que tienes más, da más y generosamente, y demos hasta el punto en que aún nuestro estilo de vida tenga que cambiar, porque justo no damos porque nuestro estilo de vida, con todos los contratos que hacemos de acuerdo a lo que recibimos, está comprometido, pero no para ser generoso, está comprometido para todo lo que yo creo que me merezco, y eso es un corazón enfermo que justo emocionalmente en su centro de personalidad está viviendo equivocadamente. Así que debemos estar dispuestos a dar. ¿Cómo? Hasta el punto en donde se afecte ese estilo de vida, y entonces, según Jesús, si no es así, eres codicioso. Si no estás dispuesto a dar hasta el punto en que afecte tu estilo de vida, entonces, según Cristo, y qué bueno que lo dijo Cristo, eres codicioso, según el estándar de vida que Jesús puso. A ver, entonces podemos aquí decir, si consumes hasta el punto de tener poco o nada que dar,
eres codicioso. Como que nos queda muy claro, ¿no? O sea, miren, vamos a ponerlo, pagas 3 líneas de teléfono, estás pagando tu internet en tu casa, tienes deuda con 2 tarjetas de crédito, tal vez, ¿no? Y entonces tu renta, en vez de ser una renta que te dejara margen para hacer otras cosas, es una renta que la llevaste hasta acá, y entonces todo ese cúmulo de cosas para ti, porque creo que me lo merezco y demás, es un aspecto de codicia, aunque no estaba ahorrando, precisamente está gastando, no deja margen para que seas generoso con quien tiene necesidad de comida, con quien tiene necesidad de ayuda económica, o con quien en tu iglesia y en tu caso tendrías que hermosear un ministerio y poner para que la potencia del evangelio y de la obra llegara a más lados. Justo si consumes hasta el punto de tener poco o nada que dar, somos codiciosos. Eso es lo que estamos diciendo. Pero además, para medirlo, si consumes y ahorras, el otro era si consumes y ahorras, pero el otro era si consumes y estás gastando o no tienes nada que dar, pues eres codicioso. Pero ahora si consumes y ahorras hasta el punto de que queda poco o nada queda para dar, somos codiciosos. Esto es confrontador y la verdad es duro y duele, porque uno mismo se ve aquí, ¿no? En donde consumo y ahorro. O sea, yo no solo consumo, ahora también ahorro a tal extremo de que no hay nada para dar a nadie cuando viene con una necesidad alguien, incluso tu papá o tu mamá. Muchachos, deberíamos ser agradecidos con nuestros padres y tener gratitud. Deberías tener gratitud con tu pastor y con tu iglesia. Y deberíamos aprender a ser misericordiosos alrededor, pero a veces consumimos y ahorramos tanto que no podemos atender las enfermedades de nuestros papás. Pues para que retratemos cosas reales en estos enemigos del corazón que justo rompen las relaciones buenas desde la culpa, luego la ira, hoy hablando de la codicia, hacen que nuestras relaciones interpersonales sean miserables, básicamente. Así que si consumes y gastas y consumes y ahorras, pero también si consumes y por lo menos debemos ya avanzando en las formas en las que podemos resolver esto, tendríamos número 1 que romper con el poder de la codicia y crear el hábito de dar con generosidad. Y esto es un hábito que lo cambia todo. Así que si consumo, si ahorro y no dejo margen para dar a otros, lo que tengo que hacer es romperlo. Esto es altamente práctico, ¿eh? Esto ya no le toca a Dios, te toca a ti y me toca a mí. Yo soy el que tengo que romperlo y comenzar a ejercitarme en las disciplinas espirituales privadas personales, como dar y hacerlo generosamente. Y darlo enfocadamente, no esparcidamente. Uno tiene que saber dónde ayuda y cuánto ayuda, pues generosamente. Y el hábito, después de 15 veces que lo hayas hecho, será un hábito instalado. ¿Quieres aprender algo? Hazlo 15 veces repetidamente y después va a quedar instalado. Muchachos, ¿quieren no estar batallando para irse a dormir con los dientes lavados? 15 veces seguidos y el hábito se va a quedar. ¿Quieres lavarte los dientes siempre en la mañana sin que tu mamá te diga, los dientes, por favor, lávate la boca? 15 días seguidos en la mañana, lo primero que haces es, después de desayunar, lavártelo y arreglado el asunto. Y así con todo. Queremos tener el hábito de la generosidad. 15 veces, 12 meses por lo menos, ser generoso, y ese hábito lo cambiará todo. Pero además, eso es un diagnóstico o un inventario valiente. Evalúa tu generosidad. Al dar en los últimos 12 meses, evalúa tu generosidad. A ver, ¿cómo están tus donaciones? ¿Cómo está tu ofrenda? ¿Cómo diste para Be Rich? ¿Cómo están tus diezmos y ofrendas, personas, amigos de iglesia? ¿Cómo está tu ayuda al prójimo? ¿Cómo está tu generosidad con los tuyos? Ojalá y que no estés ahorrando tanto que no haya para reparar los dientes de los que amas. Ojalá. Ojalá y no estés ahorrando tanto como para no poner atención en tu check-up general para que tu salud esté al 100 y no estés ahorrando o gastando en lo que te mereces. ¿Cómo está tu generosidad? ¿Cómo está tu ayuda para la iglesia? Constante y consistente, rebosante y generosa para no tener limitaciones en la obra de Dios. Así que, ¿qué dice ¿qué dice tu donación de tu corazón? ¿Qué dice tu donación caritativa sobre tu corazón? Porque este no es un problema de finanzas o de mayordomía. Estos, como la culpa y la ira, hablando de lo que la culpa te debo, la ira me deben, ahora la codicia me debo, es un problema de actitud, es un problema
del corazón, de falta de vida espiritual. Así que la siguiente después sería, para romper todo eso, primero evaluar, romper, orar y ahora ora. Ora. Me quiero regresar y poner desde la primera forma de hacer las cosas para que la codicia no nos engañe frente al espejo. Que esas extensiones de vida que tenemos, donde las cosas han llegado a tener como extensión en nuestras vidas más valor que las personas, se rompan. Que el hecho de ahorrar o el hecho de planear o querer tener seguridad en el futuro no sea un autoengaño de la administración, como todos los personajes aquí presentes, todas las personas, deberíamos tener de administrar para la seguridad del futuro, que no nos autoengañemos. Así que lo primero que hay que hacer es romper siendo generoso y haciendo un hábito. Pero lo segundo sería evaluar, o sea, seamos honestos, qué hemos hecho y qué no hemos hecho en cuanto a la donación, que es más bien un diagnóstico de nuestro corazón, que no tiene que ver con mayordomía, sino con el corazón. Y además, oremos, por favor, sobre cómo sería para ti iniciar un nuevo nivel de generosidad, porque si nos estamos defendiendo, vamos a llevarlo a otro nivel de generosidad en los próximos 12 meses, porque la abundancia, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De todo, guardaos de toda avaricia, porque es un pecado altamente engañoso, camuflado, que además como enemigo del corazón, justamente echa a perder todas nuestras relaciones. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios aquí, todos juntos en esta transmisión, que nos ayude a hacer un reset, dirían en inglés, una puesta nueva de nuestro corazón, el poderlo reprogramar, sería la correcta palabra en español, reset en inglés, reprogramar nuestro corazón, porque esto no es un problema de dinero, este es un problema del corazón, donde la culpa es que debo a otros, la ira, me deben, ahora la codicia es muy egoísta, me debo, Dios lo reseté y se vaya perfilando para hacer un corazón de carne. Un corazón que no tiene problemas con Dios, conmigo mismo y por lo tanto no tendrá problemas con los demás. Porque romperé con eso, evaluaré y además oraré para que así sea. ¿Qué tal? ¿Oramos? Dios, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor por que nos permite reunirnos y además poder revisar estos temas, principios para mejorar nuestra vida. Rogamos tu bendición en todos los que en este momento te están diciendo, Dios, reconozco o necesito, ayúdanos. Ayúdanos a cambiar a un corazón alineado a tu generosidad y a tus propósitos. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima semana, aquí en Fe, Esperanza y Amor. El cuarto enemigo del corazón que estamos retratando, hay muchos, pero 4 principales, los celos. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.